al Club Siglo XXI. Estamos encantados de poder presentar este libro que me parece que es, además de muy interesante, muy oportuno. 100 días en estado de alarma. La verdad es que ayer, con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, reflexionaba en la introducción del acto que moderó Paloma Segreyes, diciendo que parecía que los acontecimientos nos atropellaban, que íbamos en esta situación de crisis sanitaria y de terrible crisis económica. Teníamos la sensación, los ciudadanos, de ser atropellados por los acontecimientos. Y se agravaba más la situación porque no solo veíamos cómo éramos nosotros atropellados por los acontecimientos terribles, sino que veíamos también que los dirigentes políticos eran atropellados por los acontecimientos, que era complicado y difícil para ellos dirigir una situación como la que estamos viviendo en todo el mundo. La verdad que si uno tiene unos intereses en la vida, yo tengo uno muy peculiar, que es comparar la situación en la que vivimos con situaciones pasadas. Bueno, pues cada uno se entretiene como quiere y yo me entretengo con estas pequeñas cosas, ¿no? Y viendo cómo hablaba y hablan la gente de esta situación de pandemia, de esta situación en la que estamos viviendo, me interesó mucho, como por otras cosas, la soberbia del ser humano. Creemos en esa soberbia, que es la primera vez que nos sucede, que nos pasa lo que nos está sucediendo ahora. Y la verdad es que la humanidad ha tenido pandemias brutales, terribles. Y cuando María me pidió que presentara el libro, recurrí a otro que había leído hace tiempo, que es un libro titulado El miedo en Occidente, que yo les ruego que lo lean si pueden. Ya saben ustedes que hay una tradición de la historia francesa de los últimos años en los que los franceses han dejado de recurrir a las batallas, a los episodios grandiosos de su historia, para recurrir a los pequeños casos, a la vida, a lo que llamaba Unamuno, por cierto, la intrahistoria, que lo llamó antes de que ellos descubrieran esa intrahistoria, aunque han profundizado mucho más que los españoles que pusimos ese nombre a esa forma de hacer historia. Y Jean Delémont hace una historia sobre el miedo en Occidente extraordinaria. Uno de los elementos, capítulos más importantes del miedo en Occidente es justamente el que provocaba la peste. Las epidemias terribles que asolaban a las ciudades, a los países. Y tengo dos datos para que vean que nos comportamos de una forma parecida ante las situaciones, con una gran diferencia que mencionaré al final, que me parecen insoslayables, para que veamos cómo solemos repetir determinados patrones de comportamiento, ¿no? En París, ya provocada la pandemia, anunciada por los medios de comunicación, por los periódicos que ya existían, y las mentiras que decían los periódicos son homologables, por cierto, a lo que hoy llamamos fake news, se anunciaba la pandemia y la gente por las calles de París seguía sin hacer caso, o haciendo caso omiso, a todas las directrices que los gobiernos del gobierno de París, el municipal y el de la República, les trasladaba a los ciudadanos parisinos. No les importó nada y París en aquella epidemia fue diezmado extraordinariamente. Fíjense ustedes que cuando hablamos de los muertos, y es algo que nos diferencia, por suerte, en este momento, aunque sea una suerte todavía desgraciada para nosotros, eran brutales. En Barcelona, en 1652, murieron 20.000 personas de una epidemia, pero eran 44.000 habitantes. En Sevilla, en 1649, era la misma epidemia que iba transcurriendo por todos los territorios, murieron 20.000 personas. No, perdonen, 60.000 personas de 120.000 habitantes. Era brutal. Esa es una gran diferencia que tenemos con respecto al pasado. Algunos de los elementos de contención nos sirven y demuestran la evolución del ser humano. Pero el más importante, a mi juicio, el que define
que vivimos tiempos distintos es la ciencia. Nosotros, en unos meses, por lo tanto, en 1 año y medio desde que se inició la pandemia, o 2 años, si no somos tan optimistas como el Gobierno, tendremos un remedio a la pandemia, a la crisis sanitaria, o muchos remedios. En la Edad Media, en el siglo XVII, como les digo, los remedios tardaban mucho en llegar. Años, quinquenios y en algunas ocasiones siglos. Esa es una gran diferencia. Sin embargo, y yo creo que el libro lo remarca, saben ustedes que no todo el mundo, aunque parezca que sí, puede gobernar, pero todo el mundo puede y debe criticar. Y yo creo que una visión crítica a lo que ha sucedido estos últimos meses es muy importante, porque la pandemia nos ha introducido en una situación de excepcionalidad política y ha limitado inevitablemente partes de nuestros derechos individuales y colectivos. Y la buena administración de esa limitación es la que define a los gobiernos totalitarios y a los gobiernos liberales, a los gobiernos iliberales y a los gobiernos democráticos, a los gobiernos eficientes y a los gobiernos eficientes sin libertad, que por lo tanto no son eficientes. Y yo creo que en el libro se puede ver, se puede entender, se pueden otear las perspectivas de gobierno, de ejecución, de acción de algunos de los gobiernos del mundo, y eso me parece extraordinariamente interesante. A mí me tocó hablar, he participado en cierta medida en el libro, de los alcaldes, de un alcalde, en este caso del alcalde de Madrid. Ya saben ustedes que nosotros los españoles tenemos una historia muy municipalista, es decir, lo bueno, lo malo y hasta lo regular ha nacido en los municipios, en los ayuntamientos. España ha tenido una vida intensa, también a través de la Corte, claro, pero muy intensa, más que otros países, en sus ayuntamientos. Han sido parte protagonista de nuestra historia, de todo lo que ha sucedido en España durante nuestra historia. Y yo creo que en esta ocasión también los ayuntamientos han tenido un gran protagonismo. En el caso del alcalde, que era el alcalde de Madrid, que era el señor Almeida, que era del que me pidieron criterio, pero que se puede extender a otros muchos alcaldes de diferentes signos políticos, me dio la sensación durante el primer confinamiento que el alcalde, que tiene unas capacidades muy limitadas, que no es el gobierno de la nación, ni siquiera el gobierno autonómico, que tienen mayores capacidades, hizo todo lo que podía hacer, y lo hizo bien, porque lo que podía hacer es estar con el pueblo de Madrid, y estuvo sustancialmente con el pueblo de Madrid. Y eso se agradece en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos tan lamentables como los que vivimos anteriormente y seguimos viviendo. Les dejo con los amigos de la mesa para que sigan hablando del libro. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Nicolás. Gracias, Paloma, también por recibirnos y por darnos la oportunidad de hablar de este libro, que es, entre otras muchas cosas, oportuno, porque es un libro que han pasado 8 meses desde que se decretara el estado de alarma y que nos revela, sin dejar ningún detalle abandonado, lo que ha pasado en España y en el mundo en una situación absolutamente excepcional. Es curioso porque los periodistas siempre nos gusta decir nos gusta recordar a la gente dónde estabas tú cuando pasaron determinados hechos, ¿no? Cuando las Torres Gemelas, y todos nos acordamos, o Miguel Ángel Blanco, todos recordábamos qué estábamos haciendo en ese momento. Este libro tiene la virtud de que lo vas leyendo y, aunque no recoge un momento concreto, sino muchos meses de detalles, vas pensando, me acuerdo perfectamente de dónde estaba yo. Claro, estabas en tu casa porque estabas confinado, pero recuerdo cada uno de los detalles. Todos vivimos como una noticia larguísima de varios meses, lo que fue una sucesión de hechos que María recoge con todo rigor y con un trabajo exhaustivo y concienzudo en su libro. Por eso yo creo que es conveniente destacar
las virtudes de una obra que, por una parte, es periodística, en lo analítico, es una obra crítica, muy crítica, está escrita desde la distancia, pero que está hecha desde el trabajo fino, desde la pluralidad de autores y la pluralidad de perspectivas, lo cual ofrece una dimensión distinta de los mismos acontecimientos, y que está escrito con una narración ágil que, como digo, te atrapa porque tú, mientras vas leyendo, vas recordando lo que ibas pensando en aquella época. Y es sorprendente la cantidad de cosas que pasaron en nuestras vidas durante ese tiempo. El libro está escrito, la autora es María Eizaguirre. Hola, María. ¿Qué tal? Enhorabuena. Está editado por Última Línea, una editorial presidida por Ray Cazorla, que es el presidente de AC. Ray, hola. Hola. Y entre los autores tenemos a Paula Gómez de la Bárcena. Paula, ¿qué tal? Hola. Hola. Y bueno, y yo que estoy aquí de moderador, gracias al impulso de María, que tiene la enorme capacidad de colocar a sus amigos en disposición de echarle una mano siempre que pueda ser, y con orgullo además. Bueno, María, ante todo, enhorabuena por el libro. Yo creo que, insisto, es una obra compleja, valiente y muy oportuna. Sobre todo creo que es oportuna. Entonces me gustaría saber en qué momento decidiste, para empezar, escribir este libro. Bueno, la realidad es que yo iba a escribir otro libro, que era sobre comunicación política, porque acababa de terminar de hacer una tesis doctoral sobre la información y televisión, la llamada pena de telediario, y entonces de repente empezó la pandemia y pensé, pues creo que es más oportuno escribir sobre lo que está pasando, y más teniendo en cuenta pues la deriva que desde un primer momento se vio que estaba tomando el asunto desde el aspecto informativo, ¿no? Que había, pues supongo que ahora vamos a hablar de ello, pero que claramente pues había falta de transparencia, había claramente una batalla por el relato. La mentira, yo creo que se instauró en diferentes aspectos y niveles de la vida. Y entonces decidí que, como soy muy de escribir y de tomar notas, quienes me conocen saben perfectamente que es de formación profesional de la etapa del telediario, me lo apunto absolutamente todo. Y fui apuntando y empecé a escribir. Y fui liando a distintos amigos en el proceso y ha salido este pedazo libro que yo creo que cuando pase un poco de tiempo pues servirá para echar la vista atrás y recordar lo que pasó de una manera, creo que bastante fiel, porque está lleno de datos, lleno de informes y lleno de comillas, de tal manera que no es la opinión de María Eizaguirre, sino que es una crónica, creo que bastante fiel, de lo que ha sucedido durante todos estos tiempos. Por eso decía yo que el trabajo periodístico que atraviesa este libro es riguroso, porque efectivamente no hay una frase que no esté sustentada en una cita, en una tabla, en un tuit. Has hecho un trabajo en todos los órdenes de rastreo, y no solo de esos 8 meses, sino que has ido hacia atrás, has buscado referentes, has buscado antecedentes, y al final ha quedado un relato complejo del que... ¿Tú quién crees que es el protagonista del libro? ¿La pandemia, la libertad, el presidente del gobierno? Bueno, yo creo que son protagonistas todos los que acabas de citar, evidentemente. La pandemia es lo que ha suscitado todo lo demás y claramente, pues luego hablaremos con los siguientes invitados, pero ha habido muchas libertades que han quedado coartadas. La periodística, que es la que nos afecta más a nosotros, ¿no? Bueno, sobre todo esas ruedas de prensa en la que en un primer momento pues es que no se podía hacer preguntas y eso para un periodista pues es casi pecado, como que no podemos preguntar. Absolutamente. El libro no solo aborda la situación que vivimos en España, sino que has querido complementarlo con la perspectiva de algunos de los autores de la obra, que son de un nivel altísimo. Es síntoma de inteligencia, María, saber rodearse de la gente más inteligente. Es verdad que aquí... Lo decía JFK. ¿Ves? Por cierto, el prólogo lo firma Kathleen Kennedy. Efectivamente, sobrina de JFK. No, a ver, he buscado a las personas que creían que mejor podían contar lo que estaba pasando en otros lugares del mundo. Creo que es importante abrir un poco la perspectiva y no solamente mirarnos a nosotros, ¿no?
y comparar qué es lo que hemos hecho nosotros, qué es lo que se ha hecho también en otras partes del mundo. Y creo que ese contraste entre lo que se ha hecho aquí y lo que se ha hecho en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Italia y en Alemania, pues nos da una mejor posición acerca de dónde estamos. Siempre creo que hay que rodearse de personas que te aportan y que suman, ¿no? Y, por supuesto, siempre busco a gente pues, que es evidentemente más brillante que yo, porque ahí está el resultado. Es gente que sabe muchísimo. Ana Céspedes, de hecho, que es una de las personas que participa en el libro, ahora seguramente le estaréis viendo en diferentes medios de comunicación, porque ella es directora de una de las empresas que están más avanzando bueno, en el asunto de la vacuna, ¿no? Y entonces ella ha escrito pues, todo el relato de Estados Unidos. En el libro, María, haces un análisis muy escueto y muy claro, muy conciso, pero a la vez muy claro, insisto, de las distintas fases por las que pasó el Gobierno de España para tratar de controlar el relato, como decías hace un momento. Cuéntanos un poco. Bueno, yo distingo 3 fases. Una que es la negacionista, que es la que ocurrió en un primer momento, donde se dijo que no pasaba nada y que no iba a pasar nada, en la que bueno, se negaba, ¿no? la situación, básicamente se negaba. Una segunda fase de control y propaganda, en la que yo creo que el papel del rey estuvo un poco arrinconado. La oposición pues tampoco tuvo mucha voz, entre otras cosas porque el Congreso de los Diputados prácticamente permaneció cerrado, el portal de transparencia también estuvo cerrado. Y bueno, era muy difícil todo, ¿no? Era una fase de control y de muy poca información y mucha, desde mi humilde punto de vista, propaganda. Y una tercera fase, que es la del sálvese quien pueda, que es en la que estamos en estos momentos, desde que decayó el estado de alarma, donde bueno, se ha dejado a las comunidades autónomas que tomen las riendas de la crisis sin unos cambios legislativos que les permiten bueno, hacer frente a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y esas son las 3 fases que distingo en el libro. Como decía antes, uno leyendo el libro se va dando cuenta de las reflexiones o los comentarios que hacía con las personas con las que estaba en contacto, probablemente por WhatsApp o por Zoom o por estas herramientas que hemos descubierto y explotado todos, pero es que realmente si vas pasando el libro, que está acompañado, insisto, de ilustraciones, de tablas, vas viendo solo con las imágenes, vas viendo el relato de unos días en los que, por ejemplo, primero tienes la foto de los supermercados vacíos, el presidente del Gobierno con aquel cartel, este virus lo paramos unido, que fue tan polémico, el señor Trump enseñando una tabla, todas son imágenes que nos suenan los distintos presidentes de distintos países lanzando sus mensajes, o las tablas de los contagios en Europa llena de círculos rojos terribles, o, en fin, cada momento de los que hemos ido viviendo y que nosotros recordamos, pero que los ves todos juntos y es apabullante. Es apabullante. Bueno, a ver, durante toda la pandemia yo creo que ha habido una verdadera batalla por el relato, ¿no? Con esos 3 lemas, tú hablabas de uno, se elaboraron 3 lemas. Hubo también, bueno, pues se escondió de alguna manera la tragedia que estábamos viviendo, no se vieron prácticamente féretros. Recuerdo la portada del Mundo que fue bueno, pues, un bombazo, ¿no? Porque fue muy polémica. Fue muy polémica esa portada, cuando a mí realmente tampoco me parece para tanta polémica, porque era simplemente ver algo que estaba pasando, ¿no? Pero es verdad que no vimos féretros, no se vio el luto, apareció lo que yo he bautizado en el libro como el aplaudillismo, ¿no? Entonces, esos aplausos que en un primer momento yo creo que fueron espontáneos y que estaban bien, bueno, pues al final ese sonido de aplausos lo fue tapando todo y se quedó solamente en aplausos a todas horas, 24 horas, ¿no? En esa batalla por el relato pues apareció un neolenguaje, empezamos a utilizar también eufemismos, el último pues que no tenemos que hablar los periodistas de toque de queda, ¿no? Sino que tenemos que hablar de otras cosas. Y, la nueva normalidad. Sí, bueno, entonces hubo un neolenguaje, hubo claramente una colonización de los medios, no solamente desde el punto de vista informativo y en todo lo que es la cadena informativa de los medios de comunicación, sino mucho más amplio, porque los ministros aparecían también en programas del corazón, o sea, hubo una clara colonización de los medios. Hubo una estigmatización de quien pensaba diferente, claramente se les señaló y se les bautizó como los cayetanos, es así.
y hubo un señalamiento de periodistas. A mí me llamó sorprendentemente la atención, y yo creo que a casi todos los compañeros de la profesión, que desde la mesa del Consejo de Ministros pues, se hablara de normalizar el insulto, ¿no? Que la APM, la FAPE exigieron una rectificación y esa rectificación nunca llegó. Eso estuvo acompañado por un uso, yo creo que partidista, del CIS, un uso también de la Fiscalía y con unos intentos de controlar la justicia, y ahí está la polémica con la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Déjame decir, María, que para realizar preguntas los presentes pueden hacerlas en las tarjetas que tienen en las sillas y las personas que nos están viendo telemáticamente pueden enviarlas por WhatsApp al número 603-850965. 603-850965. Bueno, nos acompaña también en la mesa la persona que ha impulsado desde la editorial este libro. Ray, cuéntanos el momento en el que tú decides apoyar la idea que te presenta María y sobre todo hacerlo... No le dejé opción, esa es la realidad. Es probable. Conociendo a María, supongo que... Pero en todo caso, sobre todo con esta velocidad. Un trabajo tan exhaustivo, tan riguroso, tan bien trabajado y a la vez tan rápido. Bueno, no me y tan comprometido. Como dice María, lo suscribo, no me deja opción. De hecho, no sé cuándo surgió la invitación, porque fue un hecho contrastado. Las personas que tenemos la suerte de colaborar con María o tenerla cerca, nos damos cuenta de lo brillante que es en todo lo que hace. Entonces, cuando surgió la oportunidad de cambiar el tono del libro, porque ella estaba escribiendo, ya lo decía, ¿no?, un libro que nada tenía que ver con esto, me parecía oportuno que nuestra editorial diera un paso al frente, porque creo que era un reto y una responsabilidad estar ahí, ¿no? Y María empezó a escribir esas líneas. Yo tuve la suerte de acompañar todo ese proceso y hay algo que incluso te lo comenté antes, ¿no?, que me sorprendía viendo desde fuera lo que iba ocurriendo en medio de la pandemia, cuando eres capaz de ver la cronología que hace María. Es sorprendente, ¿no? Y bueno, muy orgulloso de estar hoy aquí presentándolo, porque fue un reto mayor, escribir un libro en medio de una pandemia, publicarlo e imprimirlo, es un reto muy complicado. Sí. ¿Es algo habitual en la editorial Última Línea este tipo de publicaciones? Sí, de hecho nos solemos remangar en causas que tienen que ver con problemas reales del mundo actual. Publicamos libros que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático, genocidio, temas que son muy candentes, pero que creemos que merecen ser publicados para que la gente tenga una opinión contrastada de gente que tiene que contar cosas. Bueno, Paula es directora de una fundación que trabaja con temas de igualdad y en este caso ha escrito uno de los artículos del libro, un artículo que aborda el papel del alcalde de Madrid, que de alguna manera, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, sirvió como contrapunto a lo que se estaba viviendo en relación con el Gobierno de España. Bueno, los alcaldes siempre han sido... Los alcaldes en general. En general siempre han sido el bote salvavidas al que nos agarramos siempre, o el primer bote salvavidas al que nos agarramos siempre cuando nos encontramos en un momento de crisis, sobre todo porque siempre ha sido el político más cercano. En los pueblos el alcalde es un vecino más, es el médico, es el maestro, es una persona en la que confiamos y en la que vamos a ir siempre a pedirle consejo, a preguntarle y a que nos ayude en cualquier problema que tengamos, ¿no? En el caso de Madrid estamos hablando de una urbe muy grande, el alcalde no es tan accesible, evidentemente, pero sí creo que el alcalde de Madrid ha tenido muchísimos aciertos y uno de ellos ha sido el mostrar siempre una cercanía a los madrileños inmensa. Era muy difícil porque los madrileños estábamos todos confinados en casa, pero él ha sabido utilizar muy bien primero las redes sociales y luego también ha estado donde se le esperaba. O sea, tenemos fotos del alcalde en Mercamadrid, tenemos fotos del alcalde en las cocheras de la MP, tenemos fotos del alcalde en los hospitales, acompañando a los madrileños en estos tiempos tan tremendos, ¿no? Yo he titulado el libro sobre José Luis Martínez Almeida, El nacimiento de un líder, porque es una máxima en política decir de las crisis se puede salir reforzado.
Y yo creo que Martínez Almeida ha salido bastante reforzado de esta crisis. Ha cometido errores, evidentemente, como todos los que han tenido que gestionar esta pandemia tan tremenda, pero ha sabido darse a conocer, ha sabido humanizarse y, sobre todo, nos ha acompañado. Los madrileños nos hemos sentido acompañados por nuestro alcalde y hemos sentido que el barco estaba pilotado por alguien y que el rumbo estaba decidido y que no nos iba a abandonar. Él iba a ser el último en abandonar el barco y eso lo teníamos bastante claro. Yo añadiré que hay que reconocer que el alcalde de Madrid, y creo que lo refleja bastante bien el capítulo de Paula, ha sido un político en los tiempos en los que hay mucho grito y mucha descalificación, creo que ha sido capaz de unir y de impulsar acuerdos hacia la izquierda y hacia la derecha. Y creo que eso es muy difícil. En tiempos en los que no se veía, por ejemplo, el luto, a mí me llamó muy poderosamente la atención que fuera capaz de poner el crespón en la puerta de Alcalá y allí estuviera todo el ayuntamiento apoyando al alcalde. Es que fíjate que fue muy polémica aquella portada con los féretros, pero hoy, sabiendo lo que sabemos, estamos escuchando en la radio anuncios que apuestan por esa lógica, ¿no? La de enseñar a la gente lo que pasa, las consecuencias, para que de alguna manera nos concienciemos, algo que faltó sin duda en el primer trimestre de pandemia. Paso a leerte una pregunta de una de las personas que está siguiendo el acto. Adrián dice: hola María, tomando en cuenta que actualmente vivimos en un estado de alarma, ¿consideras esto una falta de libertad absoluta? ¿Y qué opinión merece la pasividad de la oposición ante esta situación? Bueno, yo creo que en la siguiente mesa abordaremos las diferencias que hay entre el estado de alarma y el estado de excepción. Yo creo que la oposición ha jugado su papel, ha puesto encima de la mesa posibles acuerdos y luego, evidentemente, pues el Gobierno es el que decide y el que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, ¿no? Antes de terminar esta mesa, Juan, no te puedes ir de aquí porque tú has escrito el capítulo sobre bueno, que sí, la prensa se rebeló, se rebeló. Sí. Fuiste uno de los impulsores del manifiesto de la libertad por preguntar y a mí me gustaría que compartieras con todas las personas que nos acompañan aquí y que están al otro lado pues cómo surgió esa idea y lo importante que fue, porque yo creo que ese manifiesto pues marcó un antes y un después en la propia profesión periodística, que sí, es muy difícil. La verdad es que yo estoy orgulloso y a medida que pasa el tiempo me parece más insólito, porque conseguir que la profesión periodística, no voy a decir en su conjunto, pero mayoritariamente apoye un único manifiesto es algo sorprendente, extraño, casi inédito. Y a mí, que conste que no me gustan nada las unanimidades en la prensa, porque creo que cuando los periodistas se ponen todos de acuerdo es porque algo malo ha pasado. Dicho esto, ¿qué pasó? Pues que cuando se declaró el estado de alarma, el Gobierno decidió que los periodistas no podíamos preguntar en las ruedas de prensa. Digamos que se acogió a la excepcionalidad para impedir que preguntáramos. Y esa decisión, yo trabajo en ABC, soy el redactor jefe de política, por lo tanto, digamos que dirijo un equipo de periodistas que acuden a ruedas de prensa de políticos permanentemente. Y eso generó un debate en nuestro grupo de WhatsApp, así fue. Y algunos decían, es normal, hay que apoyar, digamos que empatizaban con la situación. Y otros considerábamos que era una auténtica barbaridad, que la excepcionalidad de la situación existía la misma excepcionalidad en el control, ¿no? El poder excepcional que se arrogaba el presidente del Gobierno, legítimamente, exigía que los controles fueran del mismo nivel. Y en lo que tenía que ver con la prensa, pues si no podemos preguntar, si no hay ruedas de prensa, pues está agrediendo directamente no a los periodistas, sino a los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, en ese debate yo la verdad es que estaba bastante enfadado y decidí escribir un texto con un compañero del periódico, con Jesús García Calero, que es el redactor jefe de Cultura, y lo escribimos. No tiene mayor mérito, lo que se dice son obviedades, la verdad, que es que no es tolerable que se amordace a la prensa en aras de proteger a la ciudadanía. Y a raíz de eso, cuando lo escribimos, yo pensé que tenía que ser un manifiesto individual, es decir, profesional, no de medios de comunicación, por aquello de apartar cualquier sesgo ideológico o editorial. Y nos pusimos en contacto con periodistas de muchos medios, muy conocidos algunos de ellos, otros no tanto, y la verdad es que el entusiasmo fue máximo y se publicó, si no recuerdo mal, un 6 de abril, después de 3 semanas de ruedas de prensa sin preguntas,
no sin preguntas. Al principio era sin preguntas. Después fue con preguntas que los periodistas enviábamos a través de WhatsApp y que leía el secretario de Estado de Comunicación. Algo que no ha pasado en ningún otro lugar del mundo, que es que un miembro del Gobierno le pregunte al Gobierno. Es más, el secretario de Estado de Comunicación llegó a repreguntar, porque el portavoz no había dicho lo que había que decir. Entonces repreguntó. Pero muchas preguntas se quedaban en fin, se olvidaban, otras se reformulaban, en fin, había una censura previa en modo 2.0, ¿no? Censura previa en el modo siglo XXI, que es amordazar a la prensa a través de grupos de WhatsApp. Pero esto es lo que estaba sucediendo y no había manera de hacer preguntas que se salieran del carril y, por lo tanto, no había manera de contrastar la propaganda que, como tú bien has dicho, fue inmensa en esos días, fue inmensa. Y no solo del Gobierno, lo que pasa es que el Gobierno tenía un papel preponderante en esa época. También en la primera semana el PP hizo lo mismo, rectificó pronto. En los gobiernos autonómicos tampoco había especial entusiasmo por hacer ruedas de prensa. En fin, lo cierto es que los periodistas nos unimos, escribimos un manifiesto y lo distribuimos. Lo distribuimos el 6 de abril a las 9 de la noche en 3 medios de comunicación, en ABC, El Diario.es y Voz Populi, con 100 firmas. Y en los siguientes 3 o 4 días hubo un entusiasmo enorme, como decía antes, y se sumaron periodistas del ámbito local, regional, nacional, especializados, sanitarios, económicos, toda la profesión. Después de eso fueron las asociaciones las que se sumaron y las que ya negociaron con el Gobierno para que esa situación se desmontara, ¿no? Se diera la vuelta a esa situación que, como digo, es una censura previa del libro. Y bueno, el Gobierno acabó cediendo y al menos conseguimos que los periodistas pudiésemos preguntar. A mí lo que me parece relevante de este detalle es, como decía, la unidad de la profesión a través de la suma de 1 más 1 de los individuos, de los periodistas, y en segundo lugar, el conseguir doblarle el pulso a un Gobierno que en tantos otros ámbitos, como tú has dicho, trató de coartar libertades en aras de una supuesta protección a la ciudadanía, pero que en el periodístico, que es el que a mí me afecta profesionalmente, era absolutamente intolerable. Y bueno, pues la verdad es que fue un éxito y creo que debemos congratularnos. Está escrito en el libro tal y como sucedió, en primera persona y en presente, y fue verdaderamente un éxito. Y creo que a este libro le aporta la visión periodística, que no es tan conocida al final entre la ciudadanía, de cómo un poder que es conocido o denominado como el cuarto poder se rebela, porque fue una auténtica rebelión ante un abuso de poder del Gobierno que también se plasmó en otros poderes, ¿no? Porque también hubo intención de amordazar el Parlamento, la justicia quedó, en fin, suspendida. Lo explicará mejor Consuelo después, pero en fin, que creo que nuestra labor humildemente como profesionales de la información era plantar cara. Bueno, pues son las 8:05 de la tarde. Os voy a invitar a que paséis a las butacas y voy a llamar ya a Juan Costa Climent, es ministro de Ciencia y Tecnología, y a Consuelo Madrigal, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado, para que me acompañen y podamos seguir manteniendo pues, una conversación. España estamos viendo que se enfrenta pues a una de las mayores crisis de todos los tiempos. Te pediría una primera valoración política de lo que está sucediendo y, sobre todo, de para qué debería servir la política, que no sé si exactamente es lo mismo. Bueno, buenas tardes. Primero, permíteme que te felicite y que felicite también a tus compañeros por el fantástico libro que habéis presentado hoy. Y decir además, invitar también a que todas las personas que tengan la posibilidad pues lo lean, porque yo he estado leyendo el libro y tengo que decir que me parece muy importante que se demuestre, ¿no?, con información y con datos, se nos dé la oportunidad a todos los ciudadanos de poder sacar nuestras propias conclusiones, de poder hacer un análisis y poder de alguna manera pues valorar esta situación tan dramática y tan horrible que nos ha tocado vivir en España y que nos ha tocado vivir en el mundo, y que demuestra que las cosas horribles, las cosas dramáticas ocurren también. Y si nos vamos al mundo de la política, yo creo que vivimos un momento en el que el libro es un buen recordatorio de algo que
que probablemente durante muchos años, sobre todo en las democracias occidentales y en las economías avanzadas, empezamos a vivir, ¿no? Que es una cierta complacencia. Es decir, la democracia nos parece que es algo que hemos conquistado, que es algo que tenemos, que es como un derecho, no solamente aspiracional, sino una realidad en la que vivimos. Y creo que los últimos años, los últimos 15 años, sobre todo en la historia del mundo, donde se ha combinado y se ha juntado una cierta crisis del capitalismo como sistema, pero también una pérdida y un retroceso de las libertades en la mayor parte de las democracias, creo que demuestran un poco la idea de que por la democracia hay que pelear todos los días. Es algo por lo que hay que luchar de manera permanente. La democracia no es algo que sea un derecho preconstituido y al que todos vayamos a tener acceso de manera permanente en el tiempo y para siempre. La democracia hay que pelearla. Y creo que los ciudadanos tenemos que pelearla de una manera especial. Los ciudadanos tenemos que contribuir a que la democracia sea una realidad todos los días. Y me parece que la crisis tan dramática que hemos vivido nos tiene que servir un poco de recordatorio sobre esto. Creo que el libro, de alguna manera, es un llamamiento también a esa reivindicación, ¿no? La necesidad de que entre todos peleemos por nuestra democracia, peleemos por la democracia en el mundo y, de alguna forma, hagamos una aportación para construir una sociedad mejor, que creo que tiene que ser el objetivo de la política. Fíjate, creo que es muy difícil hablar sobre liderazgo, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista científico, nadie se pone de acuerdo, ¿no? sobre qué es liderazgo y sobre cuáles son las cualidades del líder y cuáles son los principales valores. Pero creo que hay algo que me parece que es muy importante en los liderazgos, que es un cúmulo de unos factores que me parece son básicos, ¿no? Creo que hay 3 factores que son básicos en el liderazgo. Uno es la autenticidad que de alguna forma enlaza con la sinceridad. La autenticidad de alguna manera obliga a que en el liderazgo tengas que defender causas por las que realmente crees, estás dispuesto a luchar y causas que compartes. Y los liderazgos no pueden ser fingidos, no puede haber postureo en el liderazgo, ¿no? Y creo que, por lo tanto, la autenticidad me parece que es muy importante. El segundo factor que me parece muy importante son los valores. Los valores son la guía, de alguna manera, que es importante. ¿Por qué merece la pena luchar? Merece la pena luchar por España como nación y como proyecto, merece la pena luchar por la libertad de mercado, merece la pena luchar por la integración de la diversidad, merece la pena luchar por la colaboración de lo público y lo privado. Es decir, los valores, esas cosas que son importantes, forman parte del liderazgo. Sin valores no hay liderazgo. Y bueno, creo que hay una frase muy coloquial que se utiliza en ocasiones que define el liderazgo. El liderazgo es sobre liderazgo y carácter. Y el carácter son valores, en definitiva, ¿no? Y me parece que hay un tercer factor que también me parece muy importante y que no siempre, y que yo creo que los liderazgos están en crisis y me parece que es otro factor también relevante, que es la ética. La ética y los principios, cuando se ejerce el liderazgo, son extraordinariamente importantes. Y hay uno que es más importante probablemente de los demás, que es la ética de la sinceridad entre el líder y si es un líder empresarial, los trabajadores en la empresa o los ciudadanos de una comunidad o los ciudadanos de una nación. Y autenticidad, valores y ética me parece que es algo imprescindible en el liderazgo, desde luego en el siglo XXI, y es algo que tenemos que recuperar. Estamos viendo cosas que jamás hubiéramos pensado. La Asociación de Fiscales habla de la mayor etapa de descrédito en los últimos 40 años. ¿La separación de poderes es una utopía? No, yo creo que no, porque si utopía es el lugar o la situación que no existe y que sería deseable y bueno que existiera, pues la separación de poderes debe existir, pero existe. No digo que esté conseguida, pero es una exigencia, no es una utopía, es una exigencia de un sistema democrático y del Estado de Derecho. De forma que es un mecanismo, es un procedimiento que garantiza el Estado de Derecho y el sistema democrático.
El problema es, como todo procedimiento, su perfectibilidad. Se puede hacer mejor ese procedimiento, se puede perfilar normativamente mejor la separación de poderes, que no es solamente que estén separados ejecutivo, legislativo y judicial, sino el establecimiento normativo de una serie de pesos y contrapesos que regulen y equilibren las relaciones entre los poderes de manera que se ejerzan los tres de forma controlada, recíprocamente controlada. Esto es posible. Lo que ocurre es que la politización de la vida pública, de la vida social, que es algo bueno en principio en una democracia, pero a veces es o ha sido excesiva, ¿no? Los partidos políticos yo creo que han acaparado demasiados ámbitos de realidad más allá de su función de intermediación. Y entonces invaden a veces las instituciones y esta es una invasión que es paralela al deterioro que presentan algunas instituciones en su funcionamiento, ¿no? Pero esto se ha hecho más lacerante en el Poder Judicial, porque respecto del Poder Judicial, pues reiteradamente hay instancias que reclaman pues una conexión con las fuentes del ejercicio del Poder Judicial con las fuentes de la soberanía. También esto es lógico y teóricamente está bien, pero luego se realiza, pues como sabemos, con el nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, pues con una procedencia parlamentaria. Mayorías reforzadas, ahora se plantea, está sobre la mesa, que esas mayorías reforzadas desaparezcan y se sustituyan por una simple mayoría, que se traduce en la politización. No tanto porque los jueces individualmente estén politizados, lo está su órgano de gobierno y a través de los nombramientos de las mayores categorías o de la cúpula de la carrera judicial en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, se condiciona en la dependencia o la apariencia de dependencia, que es, en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que debe estar proscrito. No solamente los jueces deben ser independientes, sino parecerlo. Y entonces, la cuestión es que no es una utopía, pero debemos perfeccionar los sistemas de equilibrar esa separación. Bueno, antes me preguntaban por el estado de alarma. ¿Estamos en un estado de alarma? ¿Estamos en un estado de excepción encubierto? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo lo ves tú? No, en este momento no estamos en un estado de excepción, ¿no? La diferencia entre el estado de alarma y de excepción son técnicas, pero también son fácticas. El estado de alarma, digamos que responde a situaciones como la presente, de epidemia, catástrofes, terremotos, y supone atribuir, otorgar o asumir a los poderes ejecutivos más poderes extraordinarios para hacer frente a una situación extraordinaria. La diferencia es que en el estado de alarma la intervención del Parlamento y el control parlamentario, digamos que es menor. El Gobierno lo declara y el Parlamento, con la única obligación de dar cuenta al Parlamento y de transmitir la información que reclame, y luego el Parlamento autoriza las prórrogas. Pero en el estado de excepción el Gobierno lo propone y el Parlamento lo tiene que autorizar, si no, no. Y además solamente se puede declarar en lo autorizado, de manera que hay un mayor control parlamentario. Las medidas son también más intensas y la prórroga no puede exceder de 30 días, de manera que responde a una situación que ya no es de catástrofe o de epidemia, sino de riesgo grave para el orden público por alteración y disminución del cumplimiento de los deberes o por cualquier causa de los derechos, o por cualquier causa que suponga un compromiso grave del orden público. Las diferencias son claras. Lo que pasa es que, y esta es quizá el punto de confusión en el anterior estado de alarma, en la primavera, y es que en ningún caso en el estado de alarma se pueden suspender los derechos fundamentales. Se pueden limitar, pero excepcionalmente y por el tiempo proporcionalmente al tiempo y a la necesidad. Y el derecho a la libertad, por lo menos, parecía suspendido por el rigor del confinamiento. Me voy a quedar ahí. ¿La libertad está en peligro? ¿Las libertades corren peligro? Bueno, las libertades, y en esto estoy de acuerdo con Juan Costa, todos los logros en el terreno de la libertad corren el riesgo de perderse.
Y esto debemos ser conscientes. Nunca están definitivamente logrados y hay que construirlos, adaptarlos a las nuevas situaciones y defenderlos. ¿Corren el riesgo de perderse? Bueno, en tu propio libro, el que lea el libro podrá concluirlo, porque los datos son objetivos, pero evidencian en la mayor parte de los países del mundo y de los gobiernos cómo han acometido la crisis con una deriva autoritaria. Es más, también podríamos decir que en principio habría buenas razones, porque los países con sistemas más autocráticos parecían estar en mejores condiciones para abordar la crisis. Si pensamos en Corea, en China, en Japón, países en los que la sociedad asume críticamente la geolocalización, el control digital y toda una serie de medidas que ya antes de la crisis posiblemente estaban ya en funcionamiento. A veces se ha dicho, es que en esos países la ciudadanía es muy responsable. No, sencillamente es más sumisa. Por lo tanto, yo creo que la tentación totalitaria siempre está presente y hay que, en situaciones excepcionales, hay que defenderse frente a ella con mayor control y con mayor y mejor funcionamiento de las instituciones constitucionales. Juan, la mentira parece haberse institucionalizado. ¿Crees que es gratis ponerse delante de todos los españoles y mentir? Hombre, creo que mentir en la vida nunca es gratis, ¿no? Y probablemente en política lo más importante es la sinceridad. Lo más importante es decir la verdad de manera permanente. Quizá, volviendo un poco a esa complacencia en la que comentaba al principio, en muchas democracias avanzadas hemos empezado como a asumir que forma parte de la política la mentira. Y cuando empiezas a asumir que la mentira puede formar parte de la política o incluso a justificar que, bueno, puede que no sea cierto lo que ha dicho, pero en el fondo el mensaje es otro distinto y quiere decir otra cosa, yo creo que estamos de nuevo entrando en una deriva que afecta extraordinariamente a la calidad de la democracia y a la calidad del sistema, porque al final no es gratuito que en España y en muchos otros países o economías avanzadas 3 de cada 4 personas piensen que el sistema no funciona, que el sistema está amañado o que en términos de prosperidad su situación va a ser peor en los próximos 5 años, ¿no? Y creo que Consuelo planteaba una cosa que me parece muy interesante, la diferencia a veces de mentalidad entre las democracias liberales y otros países, por ejemplo en Asia, donde bueno, pues hay una visión también en la que a veces el interés colectivo es como la apuesta que permite alcanzar el mayor beneficio individual, o la prosperidad individual está condicionada a la prosperidad colectiva, ¿no? Yo creo que en España y en otros países hemos perdido la oportunidad de demostrar en una situación de crisis tan dramática como esta que podíamos estar unidos, porque la fractura más importante que vivimos en las economías avanzadas y en las democracias occidentales es la fractura y la división social. Y creo que la política tiene que servir para unir. Es decir, si hay un objetivo, un propósito en la política en el siglo XXI, es la unión, es integrar, es cooperar. Y creo también desde esa perspectiva que el sector privado nos da muchas lecciones. El sector privado ha demostrado en esta crisis que puede ser un agente de solidaridad tan importante como el Estado, como las administraciones públicas, que puede compartir un propósito con el conjunto de la sociedad. Y me parece, por lo tanto, que el no haber tenido liderazgos capaces de construir grandes consensos políticos y sociales en una situación de crisis, bueno, pues lamentablemente ha hecho que en países como España se destruya mucho capital social, se destruya mucha confianza. Y cuando destruyes confianza, cuando el ciudadano no solo desconfía de las instituciones, de la integridad de las instituciones, de la eficacia, desconfía también de lo que otros ciudadanos pueden hacer o pueden plantearse en una situación de crisis en la que hay que elegir a veces entre hacer un sacrificio personal y buscar el interés colectivo o correr el riesgo de que alguien no tome una decisión pensando en el interés colectivo, pues yo creo que esa fractura del capital social en el fondo es una fractura de la prosperidad del país, ¿no? Y a mí me parece que la mentira se encuentra detrás de eso. Creo que la complacencia en la política, en las democracias,
es uno de los grandes riesgos que estamos asumiendo, y el problema es que la respuesta puede ser el populismo y puede ser menos calidad de democracia en el futuro. Bueno, este libro lleva como subtítulo La democracia confinada. Consuelo, suena un poco a La sociedad cautiva, ese artículo que tú escribiste. No sé si te arrepientes de haberlo escrito, pero me pregunto, mejor dicho, te voy a preguntar, ¿la libertad de expresión es incompatible con alguien, por ejemplo, como tú, que has sido fiscal general del Estado, o con algo? No. Bueno, primero no me arrepiento de haberlo escrito porque el artículo, porque era lo que pensaba en un momento como ciudadana, ¿no? Y como todos estábamos en una situación de confinamiento, expresé mi visión y creo que era una visión compartida por muchas otras personas, pero la libertad de expresión no es incompatible con nada. Tiene, como todos los derechos, algunos límites. Tiene límites, la propia Constitución lo dice, en los derechos de terceros y en concreto en el derecho al honor, la protección de la infancia y la juventud. También hay otros bienes por los que se deben limitar, por ejemplo, los jueces y los fiscales u otras profesiones tienen limitados algún tipo de expresiones, ¿no? O algún tipo de libertad de expresión, pero también tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión, como todos los ciudadanos, el derecho a la participación en debates y en foros de debate sobre la justicia, sobre el derecho y sobre todo sobre el fomento y la garantía de los derechos humanos. Y de esto estamos hablando aquí ahora, ¿no? De forma que no me arrepiento. Otra cosa es que pueda estar más o menos acertada y gustar más o menos a la gente. Esto es otra cuestión, ¿no? Al que lo lea, y si no alguien no lo quiere leer, pues que no lo lea. Pero, en cualquier caso, era un artículo muy puntual para el día 4 de mayo que apareció, y como todas las cosas de los periódicos, pues pierden su actualidad y su vigencia, ¿no? Pero la libertad de expresión es, además de esto, me estoy aludiendo a su faceta individual, ¿no? A lo que tiene de autodeterminación y de proyección de la propia personalidad y que protege la Constitución. Pero tiene la libertad de expresión ese otro aspecto objetivo, trascendente, que es que a su través se construye la opinión pública y se construye un ámbito, un espacio de participación ciudadana. Se hablaba antes de la participación de los ciudadanos, de la ciudadanía activa, que solamente puede participar no solo en las elecciones, cuando votamos, no, también podemos e incluso debemos participar de muchas otras maneras. Y la participación de la ciudadanía pues, es algo que guarda relación con la crítica, la disconformidad, el disenso valiente, el coraje. Y estos son valores que son importantes porque permiten la participación y porque permiten construir una ética social. Y esa ética social, en la medida que sea construcción de todos, será una ética de mínimos. Como dice Adela Cortina, no fundamentalista, fundamentadora, y mantiene viva y saludable la democracia, aunque a veces cause molestias, perturbaciones o incluso, como esto lo dice Estrasburgo, cause o sea motivo de una cierta división. Pero eso es la democracia. Bueno, voy a pedirle a Nicolás que por favor nos acompañe, pero mientras tanto, si puedes subir para hacerte alguna pregunta, le voy a ir lanzando la siguiente cuestión a Juan. Nos queda ya muy poco tiempo. La situación económica es dramática. El FMI, el Banco de España, las perspectivas auguran tiempos muy complicados. ¿Cómo ves el futuro y cuál sería un poco tu receta? ¿Qué es lo que debemos hacer o lo que deberíamos estar haciendo y no hacemos? Bueno, yo creo que indudablemente desde el punto de vista económico el futuro es complejo. No tenemos un precedente de una crisis económica tan dramática como la que estamos viviendo en el mundo y la que estamos viviendo en España. En España el PIB va a caer aproximadamente un 12% este año 2020. Si comparamos con otros países, eso significa una caída 3 veces más grande que la de Estados Unidos y significa una caída un 50% más grande que la de la Unión Europea. Y eso de alguna manera pone de manifiesto la gravedad de la situación. Una situación que probablemente no se percibe totalmente todavía, en parte porque estamos financiados y apoyados por Europa y apoyados de una manera muy particular por el Banco Central Europeo, pero eso significa también que lo que no podemos hacer es, bueno,
pues entrar de nuevo en la complacencia y no darle a la situación la gravedad y el riesgo al que realmente nos enfrentamos, ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo y aquí de nuevo creo que es muy importante la cooperación y el acuerdo político. Me parece que hoy una de las cosas que en la política también debe cambiar, y creo que en España tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Vemos muchas veces el debate entre derecha e izquierda y las etiquetas y si un partido pues, es de derechas, otro partido es de izquierdas, ¿no? Yo creo que hoy hay otro debate también, ¿no? Que es un debate incipiente, ¿no? Pero es un debate de quiénes podemos estar apoyando y queremos apoyar y queremos que el sistema salga fortalecido y el sistema salga adelante y qué partidos pues están en contra del sistema, ¿no? Y creo que eso para la economía es claramente una muy mala noticia, ¿no? Estamos viendo en los últimos días cómo el Gobierno, el Partido Socialista, puede estar buscando apoyos presupuestarios para sacar adelante unos presupuestos con partidos que están en contra del sistema. Y, de hecho, bueno, pues el propio Gobierno, de alguna manera, está alineando sus fines, ¿no? Con partidos que están en contra del sistema, y eso significa que de alguna manera este es un Gobierno que, en parte, es un Gobierno antisistema, ¿no? Y creo que eso, cuando estamos hablando de una crisis económica de la magnitud a la que nos enfrentamos, ¿no? Es muy grave y creo que lo que deberíamos hacer es intentar buscar un acuerdo nacional, un acuerdo no solamente de partidos políticos, un acuerdo del conjunto de la sociedad española, porque lo peor en términos económicos está por venir. No hemos visto todavía lo que realmente va a ocurrir y creo que nos tenemos que preparar para eso y creo que para eso es mucho mejor. Si estamos unidos y dejamos de lado las diferencias políticas, creo que esta no es una situación para hacer política de partido, creo que es una situación para hacer política de Estado, para hacer política de España, para unir y para sumar, ¿no? Y me parece que no podemos reducir la gravedad de la situación. Bueno, ahí me voy a quedar porque me lo has dejado colocado, Juan, hablando precisamente de ese acuerdo presupuestario. En estos momentos en los que, como decías y apuntabas, es necesario el diálogo, Nicolás, estos días te hemos leído por todos los sitios tu posición acerca de ese acuerdo del Gobierno con Bildu. Vara ha hablado directamente de las náuseas que le genera ese acuerdo. Para Page, Podemos marca la agenda. Tampoco está de acuerdo Lambán. Calvo y Ábalos han dicho que ha ganado la democracia. Pedro Sánchez habla de que se abre una nueva etapa. ¿Qué está pasando en el PSOE, Nicolás? ¿Reconoces a tu partido? Sí. ¿Qué valoración haces? Sí, reconozco, pero si me permites, reconozco a mi partido, reconozco a todos, pero si me permites, al Socaire, muy brevemente, al Socaire de la última intervención, y no es zigzaguear ante la pregunta, pero me parece que es muy interesante y además, estando en un club como el Siglo XXI y siendo presidente, me permite que eleve un poco más la reflexión, ¿verdad? Efectivamente, yo sobrevuela sobre toda la conversación que hemos tenido y en casi todas las de ámbitos políticos más sesudas, una evidencia, me parece a mí, es que estamos en una crisis de las democracias socialliberales. El eje derechas e izquierdas, el pacto entre la izquierda y la derecha, el pacto entre el mercado y la huelga, por decirlo burdamente, que no deja de ser la huelga un acto de fuerza institucionalizado, por decirlo de alguna manera, el pacto que nos ha servido durante 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, una democracia distinta a la anterior de la Segunda Guerra Mundial, este pacto está en crisis, en una crisis profunda. Las clases no son tan homogéneas como era antes, existe un alejamiento, se ha mencionado, de las instituciones, un descreimiento, una falta de empatía. Existen muchísimos libros sobre esto ya que ponen en evidencia la crisis de la democracia social liberal. Y una de las expresiones de la crisis es que el eje fundamental que ha mantenido compacta la democracia social liberal, que es el eje de la izquierda-derecha, democrática, civilizada, ha sido sustituido
o están compitiendo con este eje otros ejes. A mí me parece que es muy fundamentalísimo, lo he mencionado muy de pasada, porque todo lo tengo que hacer de pasada, solo hago presentaciones, el eje liberales e iliberales. Liberal, como dijo aquí también Carlos Olchaga, no como una ideología. En realidad, el liberalismo y la socialdemocracia como ideología han desaparecido porque han ganado, porque han triunfado, porque todos sus objetivos originales los han conseguido en cierta medida y son patrimonio de la sociedad, no de un partido político. Esos ejes, de todos modos, ese eje izquierda-derecha, como decía, está compitiendo con otro más amplio, que es el eje liberales e iliberales. Y eso se está produciendo en todo el ámbito de las sociedades occidentales y estamos viendo reacciones en países, en Estados Unidos. Es que nos damos, y ahora iré a eso, miramos y decimos, el gran país con las instituciones más poderosas, más fuertes, y menos mal que tiene las instituciones más fuertes y más poderosas, tiene todavía un presidente que esté en funciones como Trump. Se tenga la impresión que se tenga del personaje, es evidente que es un personaje peculiar. Ha estado dirigiendo el país a través de unos Twitter bastante enloquecidos y estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a Gran Bretaña y han tenido 2 referéndums. Los 2 primeros ministros han sido, los últimos quiero decir, los podemos calificar bondadosamente como olvidables. Francia, si nos damos cuenta, solo el sistema electoral permite que Macron y lo que representa Macron esté abundantemente representado en la Asamblea, porque si no fuera ese sistema, lo que representa Le Pen sería mucho más peligroso. Si nos vamos a países como... Estamos en esa situación de crisis. Todos los países. Yo combato, los que han venido frecuentemente, Paloma desde luego sabe que yo combato una cosa muy española y que nos ha sido terriblemente mala para nosotros, que es el pesimismo. Nosotros tenemos un pesimismo muy snob en ocasiones y muchas veces muy perjudicial. Creemos que somos los únicos que estamos mal, no es verdad. Todos los países están en una situación de crisis porque la sociedad social liberal está en una situación de crisis. Tiene que evolucionar, no digo que sea el desastre, sino que tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir adaptándonos a las nuevas circunstancias. Sin embargo, los españoles creemos que nosotros somos los únicos que estamos mal. No somos los únicos, pero sí tenemos una circunstancia agravante. Nuestras instituciones no son producto de la historia, como la francesa o como la británica, son producto de nuestra voluntad. Y nuestras instituciones no convocan a la sociedad como la convoca la francesa o la puede convocar la británica. La francesa es evidente porque además es la grandeza, es la République, todo detrás de ella, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos esa dificultad, y te contesto ahora. Y en esa dificultad tenemos que ser, por esa dificultad, los dirigentes políticos tienen que ser mucho más cuidadosos. Y tienen que fortalecer las instituciones. Y tienen que consolidar las instituciones. Entonces, ante las últimas acciones del gobierno, las últimas relaciones, las últimas coaliciones parlamentarias, existen solo 2 problemas, y yo los quiero decir en este club muy sesudamente, pero muy brevemente, y sin alzar la voz como la alza mucha gente y sin insultar. Uno, es un problema, a mi parecer, de carácter ético. A partidos políticos legales, como es Batasuna Bildu, se les tiene que admitir porque son legales, pero tenemos también la obligación de exigirles. Y no un suelo ético, como dicen algunos, sino que recorran todo el camino que se tiene que recorrer para que sean partidos normales. Y cuanto más serios seamos en la reivindicación, cuanto más firmes seamos en la petición, más rápidamente recorrerán el camino. Por lo tanto, existe primero un problema de carácter ético. Y segundo, existe también un problema de carácter político. Estos partidos, pero también otros, son partidos que juegan en la periferia de la política española, en los extremismos. Y, a mi juicio, el progreso de una nación, la libertad de sus ciudadanos, la democracia, se construye y se proyecta mejor en el centro. Y todo en el centro también amplio, no ideológico, no político, en el centro moderado, reformista, un centro como el mío, que puede ser, o el de él,
que puede ser desde el punto de vista de centro-izquierda y desde el punto de vista de centro-derecha. Y esos partidos que están en la periferia, y ya digo que no solo es Herri Batasuna Bildu, sino también otros, y por tanto no tenemos que concretarlo solo en uno, perjudican mucho la situación para enfrentarnos al futuro. Existen solo, y termino con ello, dos formas de entender las grandes crisis. Desde la unidad y desde la división. Alguno pensará que es una locura decir que alguien abandera la división, pero no es verdad. Muchos, el marxismo-leninismo, el populismo peronista, aprovechan las grandes crisis para emanciparse y proyectar sus posiciones con voluntades que sean dominantes, no desde la unidad, porque no pueden, sino desde la división de las sociedades. Y eso es lo que tenemos que remediar, y por eso yo hoy me he extendido más que en los periódicos, he tenido más posibilidad y he profundizado un poco más. Yo por eso me opongo a todo lo que sea pacto con los extremismos de los dos partidos centrales del panorama, o de los tres constitucionales, voy a decir, del Partido Popular, del Partido Socialista y del Ciudadano. Pero no es algo que haga ahora, sino que es una característica de mi biografía no política. Yo he tenido una biografía política y luego he tenido ya por suerte, una biografía no política más amplia por edad. Y durante esta parte de mi biografía no política he defendido justamente ese consenso y ese acuerdo entre los españoles en las posiciones reformistas, centrales y moderadas. Muy breve, porque ya sí que vamos a ir terminando, pero una última pregunta para Juan. Al hilo de lo que estaba diciendo Nicolás, a Pablo Casado se le criticó muchísimo la foto de Colón. Después se le aplaudió por la ruptura con Vox. ¿Crees que el Gobierno tiene la misma presión para alejarse de lo que bautizó Alfredo Pérez Rubalcaba, esa alianza Frankenstein? ¿Hay una doble vara de medir? Bueno, yo personalmente creo que el Partido Socialista bueno, pues está profundamente hipotecado por Podemos y por otros partidos políticos, ¿no? Lo hemos visto en la negociación de los presupuestos, donde han ocurrido cosas que yo realmente no recuerdo, ¿no? Es decir, por ejemplo, que se cambie un aspecto como el carácter vehicular del español a través de una enmienda. Es decir, que más allá del contenido de la modificación, estamos hablando de una transformación y de un cambio legislativo tan importante que solamente el mero hecho de hacerlo a través de un procedimiento formal como una enmienda debería ser algo, en fin, de lo que podríamos estar hablando durante días en términos de ética política. Es decir, ir al Parlamento y utilizar una enmienda para una transformación de estas características, que luego además ocurra en el marco de una negociación presupuestaria, bueno, pues yo creo que eso pone muy de manifiesto, ¿no? De alguna manera, pues límites que estamos superando, ¿no? Y creo que un poco, volviendo a lo que decía Nicolás, ¿no? Creo que los partidos constitucionalistas, los partidos que ocupan ese centro que yo hoy llamaría centrismo radical de alguna manera, porque es muy importante reivindicar un idealismo posible y un idealismo con valores, creo que tienen que ser pues, probablemente mucho más exigentes en esto, ¿no? Y defender esa centralidad, ¿no? Porque al final esa centralidad es lo que es la garantía del progreso, ¿no? La garantía del progreso en términos de desarrollo humano, individual, de libertades políticas y de libertades económicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el PSOE y el Gobierno en este caso está condicionado por unas alianzas políticas que son antisistema y creo que eso es profundamente grave y lamento decirlo. Y creo que la oposición tiene que ser muy beligerante a la hora de pelear y defender la democracia y exigir mucha más responsabilidad en la vida pública desde esa perspectiva, porque estamos jugando con el legado de nuestras instituciones. Aunque tengamos una historia democrática limitada en las últimas décadas, pero realmente ha habido un legado de esfuerzo, de sufrimiento, de sacrificio, de renuncias, de muchísimas personas que han construido lo que tenemos, y yo creo que todos tenemos la obligación desde esa perspectiva de pelear por mantener eso y por salvar, ¿no?
Bueno, Consuelo, muy breve. Consuelo Madrigal es una mujer prudente e imparcial. Prudente, sí, yo creo que sí. Si la prudencia, según lo que se entienda por prudencia, pero si ser prudente o la prudencia es el arte de asegurar los bienes presentes, sí lo he sido en mi vida privada y también en mi trabajo, sí. Bueno, y ya muy rápido, que escuchándote no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿De quién depende la Fiscalía? La Fiscalía no debería depender de nadie. Y no lo digo yo, lo dicen las instituciones europeas, lo dice Greco, y lo dice nuestra Constitución. Solo está sujeta al principio de legalidad, y no solo sujeta, como todas las instituciones, y la Administración, que está sujeta a la legalidad. La Fiscalía tiene por misión defender la legalidad. Eso es lo que la condiciona, la legalidad y la imparcialidad. Imparcialidad, que es lo mismo que la independencia de los jueces. Pues ahí queda dicho, ¿eh? ¿De quién depende la Fiscalía? Consuelo Madrigal. Yo termino con una frase de Ted Kennedy que dijo que en política, como en las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto está mal. Muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados de hoy, a los que estáis aquí y sobre todo pues a los que están al otro lado viéndonos. Muchísimas gracias.